Vamos a ver algunos ejemplos de funciones de pérdida. Recordemos que estamos estimando la función tau de teta. T de x es un estadístico que es un estimador de este tau de teta, y L de teta, t es una función de pérdida, y la función de riesgo es la esperanza de L. ¿Okay? Ese es el contexto. Entonces, recordemos también que la función de pérdida lo que mide es la discrepancia entre un estadístico y un estimador, ¿ya? O la discrepancia entre una función del estadístico, una función del parámetro, y un estadístico que es un estimador de esa función. Entonces, el primer ejemplo es una función de pérdida de esta naturaleza. Simplemente vas a medir la distancia entre la función que tú quieres medir, la función tau, y el estadístico. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué la distancia? Esto es un valor real y esto también es un valor real por definición. Entonces, si tú quieres medir la distancia, simplemente haces el valor absoluto para no estar interesado, digamos, si uno es más grande que el otro, contabilizar solamente la parte positiva. Entonces, esto tiene algún inconveniente, claro, que no es diferenciable cuando estas cantidades son iguales, pero en general es una medida bastante usada. Un segundo ejemplo es una función de pérdida cuadrática, es decir, ahora vamos a medir tau de teta menos t de x al cuadrado. Esta cantidad es bastante usada, ya una pérdida, esta se llama pérdida cuadrática, y producto de esta función de pérdida aparece entonces una función de riesgo que es efectivamente la esperanza, ¿ya?, de esta cantidad. Tau de teta menos t de x al cuadrado, y esto recibe un nombre especial que nosotros lo hemos usado en los videos de estimación puntual, y esto se llama error cuadrático medio. Entonces el error cuadrático medio no es otra cosa que la función de riesgo cuando la pérdida es una pérdida cuadrática. Ese es el segundo ejemplo. Un tercer ejemplo puede ser una pérdida de esta forma. Imagínate que tienes una indicatriz sobre un conjunto que es todos los valores que satisfacen de tau teta menos t de x, todos esos valores más grandes que un umbral. ¿Ok? Entonces tú dices, mira, si el tau y el t están a una distancia mayor que c, que es un umbral fijo, entonces esto vale 1. Y en caso contrario, eso vale 0. Entonces la pregunta es, bueno, si yo defino ahora una función de riesgo, ¿ya?, que va a depender de teta y de t, ¿cómo sería? Bueno, va a ser la esperanza de esto, ¿no? Va a ser la esperanza de S1, y acá vamos a anotar lo mismo, tau de teta menos t de x, más grande que la constante c, y es la esperanza de eso. Entonces tú puedes entender, ¿no?, que si tú calculas la esperanza de esta variable que es binaria, es 1 y 0, entonces esto va a ser 1 por la probabilidad de que sea 1 y 0 por la probabilidad más 0 por la probabilidad de que es 0, eso se anula, entonces eso simplemente queda 1 por la probabilidad de este evento. Así que eso es la probabilidad de que tau de teta menos t de x sea mayor que c. Entonces ahí tienes la función de riesgo de esa forma. Existen otras funciones de riesgo que están asociadas a ciertos experimentos, ¿ya? Por ejemplo, si hay variables que son discretas, hay funciones de riesgo y funciones de pérdida específicamente para ciertas situaciones. Uno, lo que hace en inferencia clásica es fijar la función de pérdida o fijar la función de riesgo y calcular entonces las cantidades que queremos calcular o ver la calidad de los estimadores en función de esa función de riesgo en particular. ¿Okay? Pero no nos preguntamos frecuentemente cuál es la mejor función de pérdida o cuál es la mejor función de riesgo para un determinado problema, sino que esta función en la práctica permanece fija.